Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, a través de la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Esto es UPAO Noticias, 5:24. Y como dijimos hace un momento cuando presentamos el programa, hoy expresamos nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a los maestros del Perú, que están conmemorando pues una celebración especial, Día del Profesor o del Maestro en nuestro país, recordando una efeméride que ocurrió exactamente en el año del 6 de julio de 1822, un año después de la proclamación de nuestra independencia. Precisamente el libertador José de San Martín, según la historia, fundó la primera escuela normal de varones, repito, un 6 de julio de 1822, y en homenaje a este hecho importante es que se conmemora en nuestro país el Día del Maestro. Vamos a conversar precisamente sobre lo que representa la carrera magisterial, lo que significa esta vocación de servicio y cuáles son los desafíos de la educación en estos tiempos de pandemia, con el profesor José Rojas. Él es decano del Colegio de Profesores de la Región La Libertad. Profesor José Rojas, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por intermedio de su importante programa, extender mi saludo por el Día del Maestro a todos los docentes de la Región de la Libertad y del país. Igualmente, desde aquí UPAO Noticias, para todos ustedes, a través en su calidad de decano, expresarle también nuestro respeto, consideración y admiración por esa gran labor que realizan los docentes en bien de desarrollo de nuestro país, profesor José Rojas. Bueno, en esta fecha tan importante, tan especial, indudablemente que hay muchos desafíos que asumir en el camino. La educación es uno de los aspectos fundamentales, por no decir el más importante, que va a contribuir, va a depender mucho de cómo a través de la educación, cuando esta educación se sienta fortalecida y sea, diríamos, atendida en los requerimientos que el magisterio solicita, estamos seguros que vamos a lograr un mejor desarrollo como país. ¿Qué reflexiones le generan, profesor José Rojas, en estos tiempos de pandemia, la educación? ¿Cómo han venido ustedes, los docentes, adaptándose y también innovándose, ¿no? Reinventándose, por qué no decir el término, para poder asumir este proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia por la COVID-19? Sí, realmente el tema de la educación en estos últimos tiempos se ha puesto en la agenda como aspecto prioritario para considerarlo como una dimensión importante en el logro del desarrollo de los países y particularmente del Perú. De tal manera que nosotros los maestros hemos venido siempre demandando la atención prioritaria justamente a educación, porque entendíamos de que la educación es un soporte importante para que se pueda lograr el desarrollo sostenible de las regiones y del país. De tal manera que durante el proceso o durante la pandemia, realmente se ha vivido los maestros con una serie de dificultades. Se presentó para ellos, así como también para el gobierno, para el Estado, un nuevo escenario de cómo afrontar el tema de la educación en esas condiciones, ¿no? Se pasó de la presencialidad al trabajo remoto y por lo tanto el gobierno, el Estado, no tenía un plan de contingencia al respecto, de tal manera que los maestros tuvieron rápidamente que acomodarse a ello. Costó, por supuesto, desde la inexistencia de conectividad y de herramientas digitales correspondientes, hasta la capacitación necesaria para que los docentes puedan desarrollar su labor en otras condiciones. Pero sin embargo,
a iniciativa de los docentes, a esfuerzo de los docentes y con el costo de sus propios recursos, es que se logró sacar adelante el año escolar del 2020 y ahora del 2021. Y en estas condiciones, realmente hoy los maestros rápidamente se han adaptado y diríamos, se está desarrollando las labores escolares, el trabajo pedagógico de los docentes, sin mayores contratiempos, podríamos decir, ¿no? A condición, por supuesto, también de las situaciones económicas y sociales que viven los alumnos y las familias, ¿no? Es decir, de una sección de 30 alumnos, solamente 9 a 10 alumnos cuentan con internet en domicilio, en su hogar. El resto de alumnos e estudiantes trabajan con herramientas, con teléfonos, con celulares de papá o mamá, que a las 8 o 9 de la mañana salen de casa a trabajar, retornan para que recién los alumnos puedan conectarse. De tal manera que los alumnos con los docentes trabajamos en la comunicación, lo que se llama la sincrónica y asincrónica. Es decir, nosotros combinamos diversos tipos de comunicación en ese sentido, ¿no? Es decir, hay situaciones que es importante que el gobierno, el Estado entienda la situación de la educación, por lo que los maestros venimos exigiendo permanentemente mayor atención y sobre todo se fortalezca la educación pública, gratuita y de calidad y se le dé mayor inversión a la educación en ese sentido, ¿no? Bien, ahora profesor José Rojas, es indudable que estos 2 años ya de pandemia, 2020, 2021, como decíamos en la presentación de esta entrevista, los más afectados han sido los estudiantes y también los docentes, además de otros públicos en nuestro país, de otros problemas que tenemos, la crisis económica, sanitaria, etcétera, política, pero específicamente en el aspecto educativo. Sabemos de que la directiva es que el año anterior y este año no se desaprueben a los estudiantes. Eso va obviamente a tener que seguir, diríamos, cuando volvamos a la normalidad, es decir, a la educación presencial. Hay ahí un gran reto de parte de ustedes en tratar de subsanar, ¿verdad?, esos vacíos que se han establecido a causa de esta pandemia, y sobre todo que tenemos información, lamentablemente, que ha habido, como usted lo acaba también de corroborar, de muchos alumnos que han desertado. O sea, hay un gran nivel de deserción escolar por el tema económico o también por la falta de conectividad. ¿Qué podrían ustedes hacer desde el magisterio como docentes para acercar y acortar esas brechas que se han ampliado mucho más en estos 2 años de pandemia, profesor Rojas? Sí, claro. Empezando por lo señalado en la parte última de su pregunta, realmente el Ministerio de Educación viene realizando un diagnóstico desde el 2018 respecto a las brechas educativas. Y el año pasado se estableció de que la brecha educativa para el nivel primaria era del 95.5%. Y lo mismo se repite este año. Es decir, a pesar de que existe el diagnóstico, el mismo Ministerio de Educación establece el diagnóstico mediante resolución ministerial, pero sin embargo no se ejecuta las acciones correspondientes para superar la brecha educativa que continúa persistiendo en el país, particularmente aquí en la región de La Libertad. Y entendemos
de que eso sí es un gran problema, porque tiene que ver desde el aspecto de infraestructura educativa hasta la implementación de medios y materiales, particularmente en el tema de los medios digitales de las diversas instituciones de la región y del país. Por lo tanto, sí, eso constituye un problema, ya que no solamente en el país, sino en diversos países latinoamericanos y, bueno, claro, en nuestro país es más, diríamos, enfático el problema, en el sentido de que se ha perdido prácticamente un buen porcentaje de avance en el tema educativo. Es decir, en otras palabras, la pandemia nos ha llevado a una involución en el avance en el trabajo de la educación. Y eso nos preocupa realmente, nos está preocupando, por eso que los maestros hacemos los modos posibles, los maestros especialmente de la zona rural, ¿no? Hacen denodades esfuerzos para mantenerse comunicados con los alumnos, para mantener el desarrollo del trabajo remoto con ellos y, por lo tanto, de una u otra manera salvar el año escolar. Entendemos de que el término no va a ser normal, por eso que se están trabajando no con todas las competencias, ¿no? En diversas áreas curriculares se están trabajando con unas competencias, las otras se tendrán que reforzar, fortalecer una vez que se inicie el trabajo presencial, la presencialidad en la educación con los alumnos. Pero hay un aspecto importante que hay que resaltar. Usted sabe que el tema de la pandemia no es solamente el hecho de no desarrollar al 100% el programa o el programa curricular de educación básica regular especialmente, sino el tema fundamental tiene que ver con el aspecto socioemocional de los niños y de los estudiantes, es decir, de los niños y los adolescentes. Usted sabe pues que el aspecto socioemocional es fundamental para que el alumno en condiciones de equilibrio emocional pueda asimilar adecuadamente los aprendizajes, ¿no? De tal manera que evitemos en todo caso que se agudice alguna situación de conducta, de comportamiento que pueda ser algo negativo para el aprendizaje y el desarrollo, su formación personal de los estudiantes. Eso estamos tratando de atender en coordinación con los padres de familia, con los equipos de las instituciones educativas, ¿no? Que se está atendiendo con personal profesional, psicólogos, ¿no? Y otros, a efectos de que el drama no sea tanto, ¿no? Y el gobierno y el Estado se preocupe más por la atención de la educación. Muy bien, profesor José Rojas. El tiempo nos ha ganado lamentablemente y habrá oportunidad para poder seguir analizando esta situación de la educación en una próxima entrevista y reiteramos desde UPAO Noticias nuestro reconocimiento a todos los maestros en esta fecha importante de celebración Día del Maestro Peruano y a través de usted nuestro saludo y esperamos que estas brechas, como usted muy bien las ha mencionado también, se puedan poco a poco ir acortando y tengamos un sistema educativo pues sólido y sobre todo, como usted ha dicho, que la preocupación hoy en día está en darle a los estudiantes un equilibrio emocional que es tan importante en estos tiempos donde muchos chicos han perdido sus seres queridos y obviamente que la situación de la salud emocional también ahora está bastante, diríamos, alterada debido a esta situación de la pandemia. Profesor, muchas gracias. Decano del Colegio de Profesores, el profesor José Rojas estuvo en UPAO Noticias. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Son las 5:39. Regresamos con más información en UPAO Noticias.